Buenos días, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Esperamos hayan podido descansar con bien y que sus fuerzas estén restablecidas para entonces un día más de estudios de nuestros textos difíciles, eh, en donde podemos preguntarnos cómo Dios ha podido amar los antediluvianos, porque sabemos que Dios amó de tal manera a toda la humanidad que ha dado a su Hijo único, que es Cristo Jesús, para morir por nosotros. Entonces vamos a estar viendo ese estudio. Ya tenemos nuestra hermana Lady. Buenos días, hermana Lady, bendiciones. Hola, buenos días, ¿Cómo bendiciones. amanece? ¿Cómo es? Muy bien, Gloria a Dios. gracias a Dios. Amén. Mm. Bueno, hoy vamos a estar iniciando un nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del diluvio universal y vamos a estar haciendo una serie de preguntas en la cual hay dudas para que se nos puedan despejar y vamos a estar pues haciendo estos cuestionamientos. Pero no sin antes vamos a dar lo que es inicio a la que es la oración. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre para toda la eternidad. Señor, en esta hora quiero pedirte que nos acompañe en este estudio y que su Santo Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad. Amén. Un mundo donde todo está totalmente distorsionado, en un mundo donde todo se cuestiona, donde todo se duda, donde hay dudas. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a permanecer firmes en tu palabra y que los hermanos que se están uniendo, que se van a estar uniendo o que van a reproducir este video, puedan saber de que tu palabra es el única ancla de verdad que nos sostendrá firmes hasta el fin de los tiempos. Amén. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a estar iniciando desde el capítulo 6, Pastor. Ahí creo que hoy va a ser eh, bastante, sí, van a haber bastantes preguntas y vamos a dar inicio a una de ellas. Iniciando en el capítulo 6, Pastor, dice, eh, son unos cuantos textos bíblicos que también se han originado muchísimos cuestionamientos. Sí, este va paralelo con lo de la esposa de Caín. Ah, yo Entonces, creo que este de verso 6 podemos empezar, de capítulo 6 podemos empezar de verso 5. Sí. ajá, es que es de ahí que voy a empezar porque Ok. los versículos anteriores da para un tema más. Así es. Para un tema más. Así que, pastor, dice aquí en el verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que Dios designó los pensamientos de su corazón, perdón, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran continuos al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Primeramente, eh, ¿por qué el hombre, su pensamiento era continuo al mal? Y ahí mismo entonces la pregunta viene, ¿se arrepiente Dios? No es Dios que nos dice que Él no es hombre para que se arrepienta y no es que su palabra es eterna. ¿Por qué aquí nos está diciendo de que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre? ¿No es acaso Él no había previsto de que el hombre iba a pecar, que su maldad iba? No creo. O sea, agarró esto a Dios por sorpresa. Ok, gloria a Dios. Verdaderamente, eh, lo que explica aquí esta pregunta, usted ya mencionó el texto bíblico, creo que para nuestros hermanos Ujú. es completamente conocido de que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, este es el texto correcto para que nosotros podamos conocer
verdaderamente cuál es el actuar divino, nosotros tenemos que ver lo que coincide con su carácter y con otros textos bíblicos. Esta es la primera clave. ¿Cómo actúa Dios en una determinada circunstancia? Eso es muy importante porque eh, los textos juegan con la cultura, juegan con el atributo divino y también o entonces juegan con los atributos divinos y juegan con la cultura. Y cuando hablo de cultura estoy diciendo el lenguaje que usaba. Para que entienda el lenguaje que usaba, por ejemplo, aquí hay un dicho, hay una frase que dice, de la calle vendrán y de tu casa te echarán. Sí, esa es una frase que una persona que no es panameña, como fue mi caso cuando la escuché por primera vez, yo relacioné más bien con personas ladronas que vienen, entonces, eh, sí, con un evento que no es normal. Sin embargo, cuando me explicaron, me dieron a entender que muchas veces pariente que viene a visitarte y todo, el hijo que viene donde la mamá o donde el padre que ya están ancianitos, y ahí se queda y echa el padre o la madre de la casa. Sí, no sé si esta es la interpretación correcta, pero aquí no se refiere de ladrones que vienen o invasores de terrenos, de casas, nada de eso. Entonces, para eso uno tiene que estudiar para ellos qué significa esto. Entonces, eso es muy importante. Volviendo al tema, primeramente tenemos que conocer los atributos de Dios y tenemos que conocer la cultura. Sí. Entonces, los atributos de Dios nosotros lo conocemos por relacionarnos con Dios. Como un hijo sabe que si él va va en el refrigerador, encuentra el dulce de cumpleaños de su hermano y pone la mano ahí, agarra parte del dulce y se lo come, él sabe cuál será la reacción de su mamá. Sí, entre mi mamá y mi papá, yo creo que mi papá me pegaría y mi mamá se fuera un niño chiquito y mi mamá me regañaría nada más. Sí, yo conozco los dos cómo actuaría. Sí, entonces necesitamos conocer a Dios y saber cómo Él actuaría en diferentes circunstancias. En medio al pecado, cómo Dios actuaría. Ya estábamos hablando la vez pasada cómo Dios ha tratado con el pecado. Vemos que Dios ha tratado misericordiosamente con el pecado, amorosamente con el pecado. El pecado no fue la razón para que él se enfadara y viera, no, ahora va a destruir, voy a expulsar a Adán y Eva de huerto y todo, le voy a castigar a la mujer, al hombre. No, no fue esta la razón. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había tenido una muerte, ya se había dedicado antes de la fundación del mundo. Así que el pecado, como usted dijo muy bien, hermana Lady, no le sorprende a Dios. Sí, entonces aquí ya sabemos que si el pecado no le sorprende a Dios y ya conocemos cómo Dios actuó en el pasado, sí, entonces nosotros ya sabemos que no puede ser que Dios se haya arrepentido. ¿Y cuál es el atributo de Dios aquí que puede jugar con esta pregunta? Es la omnipresencia y la omnisapiencia. Dios está presente en todo lugar, así que Dios se dio cuenta, fue acompañando el proceso que llevó el pueblo antidiluviano, no le sorprendió. Y después el otro es que como sabe todas las cosas, él lo sabía desde la eternidad y no hizo nada para impedirlo. Y ahora viene a acusar a las personas, porque si fuera algo que les sorprendió tan grandemente, entonces, Señor Mari, buenos días, bendiciones, que la paz del Señor esté con usted. Sí, entonces, el proceso es ser Dios sabía todas las cosas, entonces no pudo haber
eh, si no pudo haber ser sorprendido, wow, ¿qué pasó aquí? Acaban de pecar, no, ujú, porque él lo sabía desde la eternidad. ujú, Entonces, ¿cómo podemos entender ahora la expresión que Dios se arrepintió? Porque aquí es cuestión de cultura, es el lenguaje como ellos hablaban. Incluso tiene lógica, tiene muchísima lógica, porque los teólogos mencionan eso como eh, una, una explicación por medio que se interpreta por medio del observador. El ujú, observador es el que cuenta. Por ejemplo, hubo muchísimo tiempo en que se creyó que la Tierra era quien giraba en vuelta del Sol. No, entonces, perdón, que el Sol el giraba en sol. vuelta de la Tierra. Ujú, Sí, ujú, pero después con los estudios nos dimos cuenta que no, es la Tierra que gira en vuelta del Sol. ujú, Pero desde el punto de observador era el Sol que gira. Hasta ahora nosotros vemos que el Sol es que está girando. Nosotros tenemos que movernos para poder seguir el Sol. Entonces, desde el observador se puede decir que Dios se arrepintió, eh, ujú, porque el deseo de Dios es que la humanidad viviera por siempre. Y después de un momento, entonces decide, mira, yo voy a destruir. Sí, voy a destruir. ujú, Pero lo entendemos ujú, porque es desde el punto del observador. Porque Dios no destruyó la humanidad. No destruyó la humanidad. Dejó Noé y su familia. Entonces, ¿por qué aparece ahí se arrepintió? Porque desde el punto del observador se creyó que Dios, al destruir eso, lo que destruyó, entonces es porque estaba arrepentido. Esa es una reacción humana. ¡Wow! ¿Qué fue que hice? Y como ejemplo, imaginamos que la hermana Lady sale de aquí de Panamá para ir entonces a Santiago de Veraguas. Pero se da cuenta antes de llegar a Albro que se le olvidó el teléfono en la casa. Entonces, ¿qué hace la hermana Lady? Se regresa, ahí hablando con alguien que está en el taxi, dice, wow, yo tenía que ir a Santiago, pero debo regresarme a mi casa. El observador va a ver, wow, se arrepintió de ir a Santiago. Pero según ella termina de explicar, es porque se olvidó del teléfono. Pero verdaderamente nunca se arrepintió de haber, no hice mal de haber creado y todo, y ya no voy más, no. Va a seguir con su proyecto, con su plan. Pero en ese momento, ujú, por alguna circunstancia, entonces ella interrumpe su viaje, pero que va a proceder a retomar después. Sí, entonces eso es lo que pasa allí. Los ujú. observadores, vemos que Dios, que había creado eso a esas personas, ahora lo destruye. Eso lo tomamos que como el regreso de la hermana Lady. Pero verdaderamente Dios sigue caminando, solo que no contiende con la maldad. Es- Fue larga, pero o sea que espero haber explicado. es como cuando, o sea, a ver si le pude haber captado esta parte, es como cuando uno ve una parte de una imagen, solamente un pedacito, pero cuando se amplía es otra cosa. Exactamente. Cuando, no sé si usted ha visto, por lo menos yo he visto varias fotos así, varias imágenes así. Por ejemplo, he visto de un perro que está mordiendo al otro perro aquí en el cuello. La primera imagen nos dice que es benigno, que es extremadamente cruel. Ese perro es demasiado cruel. Pero cuando se amplía la foto, es que el perro está salvando a otro perro que se estaba ahogando. ¿Sí? Cuando se ve el aspecto completo. Mm, No sé si es así, de esa manera. exactamente. Esa es una buenísima ilustración. Sí. Sí, entonces quiere decir que este es un aspecto de una foto, ¿verdad? En la cual nosotros juzgamos a Dios no sin antes haber visto el espectro
completo, en Es, forma general, exacto. ¿cierto? Sí, este lenguaje, sin Oh, embargo, es un lenguaje que ellos entendían. ujú. Sí, Aparte del lenguaje, exacto. aparte de su lenguaje. Ajá. Mm. Como el ejemplo que Sí. le di y el ejemplo de decir que se le pegó la sábana. Sí, nosotros sabemos que la sábana no Sí. se le pega a nadie. Sin embargo, tiene un Mm, trasfondo diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y ellos entendían, ujú, así como nosotros entendemos lo de la sábana. Sí. ujú. Bueno, entonces, eh, Así sí, que, sí, solamente porque, para dar ese punto, así que Dios no se arrepintió. El ajá, texto aquí que tiene que ser interpretado es este y no el otro que dice que Dios no es hombre para que ujú. se arrepienta, porque aquel es que está correcto según los atributos, las acciones divinas. O sea, pero pastor, entonces nos queda otra duda. ¿Qué es lo que quiso decir allí? ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios allí en cuanto al hombre? Dice, hay otras versiones que dice que a él le dolió. En vez de arrepentirse, a él Exacto. le dolió. Ajá. Ese otro. Entonces, ¿qué? Ujú. Hermano Lisa, bendiciones, que la paz del Señor esté con usted. Gracias por acompañarnos en este momento. Sí, entonces ese fue un buen ejemplo. Mm, Buenos días para todos ustedes, bendiciones igual también, Mari. Bellísimo. Sí, entonces Ajá. aquí el aspecto, ese texto es muy importante lo que acaba de mencionar, porque Ujú, es exactamente, digo más bien la versión que usted usa, ujú, ujú, exactamente que incluso los traductores no se ponen de acuerdo. Lo que quiso decir ujú, ahí Dios es que hay otra, más adelante dice que no se contenderá mi espíritu con la maldad. ujú. Exactamente lo que Ajá. pasa con nuestros días. Dios no está contento con ninguna maldad. Sí, es así, de lo más normal, de lo Ujú, más normal. Dios no está contento con la maldad. Eso después vamos a ver entonces cómo Dios actúa. Sí, sabemos que ujú, Dios es misericordioso y Dios dice en la Biblia que Dios no se alegra con la muerte del impío. Y vemos textos bíblicos que dice, bienaventurado el que desde ahora muere en el Señor. Feliz es el día de la muerte que el día de nacimiento. Ahí da ese pequeño contraste. Sin embargo, está hablando de los justos, así como vemos también Job mencionando de sí mismo. Ya. ujú. Ok, bueno, entonces creo que vamos a seguir con la siguiente pregunta, pastor. Y creo que esta tiene que ver con la número 5. Y dice, el verso 7. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, Así es. desde el hombre hasta la bestia, Ujú, hasta el reptil y las aves del cielo, ujú. pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire, me he encontrado con muchísimas personas que dicen, bueno, ok, el hombre pecó, la maldad, pero ¿qué culpa tienen los animales? Ujú, ¿Por qué tuvo que haber borrado, dice, borraré de la faz de la tierra? ujú. O sea, que iba a eliminar prácticamente todo. No solamente pudo haber castigado a unos y a otros no, entonces, ¿por qué él tuvo que haber eliminado a todo, según este texto bíblico? Exacto. Eso, vamos de nuevo, hermana Lady, lo que es la costumbre, sí, la cultura, las Ujú, tradiciones judías, porque es muy importante. Le digo que cuando usted lee la Biblia necesitas leer, necesitas saber algo de la cultura. Un libro que recomiendo es Usos de Costumbres de las Tierras Bíblicas. Es muy bueno este ujú, libro, le va a ayudar a entender muchísimas cosas, cómo era el actuar, porque ellos eran pueblos ujú, normales, ellos tenían sus bromas, sus palabras graciosas y también tenían sus ironías y todo. Entonces, estas expresiones vamos a verlo, creo que con tiempo vamos a hablar también cómo Dios manda a destruir a niños, a mujeres, a niños, incluso de ujú. pechos. Déjame decirle que esa es una expresión nada más.
es una expresión judía para decir que el Señor va a permitir que sean destruidos. Sí. Y nosotros también tenemos esa expresión. Alguna vez, una de las expresiones cuando decimos, mira, yo acabé con ella, nunca más se va a poner conmigo, porque yo fui ahí y acabé con ella, la destrocé. Sí. Sin embargo, usted me cuenta eso, yo no va a llamar a la policía a decir, por favor, señor, policía, vengan por acá, que aquí hay una amiga mía que acaba de destrozar a alguien, no sé cómo debe estar la cabeza, seguro que completamente aplastada en el piso, el cerebro, perdón, puede ser detallista. Sí, entonces, Ser tan gráfico. sí, entonces es solamente una expresión. Cuando ella me dice eso, ya yo sé automáticamente que no ha cometido ese suicidio, ese masacre, esa tortura. Entonces, también los tiempos bíblicos se usa esas expresiones. Sí, eso algunos datos que vamos a repetir después en otros textos. Entonces, esa es una expresión. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que esta es una expresión? Porque Dios no destruyó todos los animales. Dios no destruyó todos los hombres. Vemos a Noé y su familia que se preservaron. Y la evidencia usted y yo, que estamos acá ahora conectados en este libro. Somos productos de la misericordia del no arrepentimiento del hombre. Porque ahí está hablando generalmente. Sí, mira, yo voy a destruir el hombre, ya no se contentará mi espíritu con el hombre, va a destruir hombres, mujeres, niños, y después vamos a ver eso, animales, sí. Entonces tenemos que darnos cuenta que la Biblia, ellos eran humanos y tenían sus sentimientos y sus sensaciones. Cuando habla ahí que voy a destruir, eso es el lenguaje nada más del momento para poder decirnos, wow, Dios no iba a aguantar, no iba a protegerlos más. Sí, a los malvados en ese caso. Ok, hermana Ley, no sé si puede contestar según la pregunta. Sí. Entonces, aquí en el verso 8 viene algo rápidamente, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. También surge el cuestionamiento de que si es que, porque cada vez que pasa algún tipo de estas catástrofes o eventos, siempre vemos personas que hayan gracia delante de Dios. Y nos hacen, también he escuchado muchísimo, no, que Dios tiene favoritos. Exacto. O que Dios eligió a esta cantidad de personas para perdición y esta para salvación. Entonces, aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Como en un verso anterior se había dicho de que se había arrepentido de haber creado el hombre y entonces ahora haya gracia, Noé haya gracia delante de los ojos de Dios. No entendemos esa expresión. Ok, buena ¿Qué pregunta. quiere decir allí? Buena pregunta. Tenemos que saber que la gracia de Dios es para toda la humanidad. Todos nosotros estamos bajo la gracia. En ese momento, la misericordia, la paciencia, la bondad divina es para con el bueno, así para con el malo. Para Dios no hay distinción. Todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Eso está hablando de nosotros, buenos y malos. Sin embargo, la gracia tiene un punto que es bien clave, que es para considerar. Y eso hace con que no entre allí. Es que la gracia necesita de la acción del hombre para recibirla o para recibir el don que se regala. Sí, se necesita voluntad para poder recibirla. Se necesita voluntad para aceptarla. Se necesita fe para creerla. Sí, entonces, ahí Dios extiende la gracia y después vamos a ver más adelante que en diferentes ocasiones el Señor le pide a Noé a que él pueda evangelizar a los demás.
Si Ujú. la gracia solo fue para Noé, ¿cómo entonces, Señor, da oportunidad de 120 años para que otros puedan entrar en el arca? Así es. Entonces, vamos viendo allí, parece que Dios se va contradiciendo, pero el carácter de Dios, el atributo de Dios, como le mencionamos anteriormente, es clave, queridos Ujú. hermanos, para que podamos entender. Si usted no conoce cómo actuaría su Dios, usted va a tener Ujú. muchísimos problemas entender la Biblia. Y si no sabes del lenguaje bíblico, piensas que todo es así literal, que lo que hablaba Ujú. vaya y ahorca a esa persona y ellos iban y ahorcaban a la persona, entonces usted va a tener muchísimos problemas con la hora de coincidir con su Dios. Hermana, hermano Ruiz, que la paz del Señor esté con usted y le bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Sí, entonces no sé si aquí le contestó hermana Lady. Sí, exactamente. Bueno, aquí vemos pues que es un Dios. Aquí se ve pues la misericordia y el amor de Dios. Ujú. Sí, porque estamos ampliando de una pequeña triángulo de la fotografía, de cuadro de la fotografía, lo estamos ahora Exacto, ampliando. es Sí, necesario ese zoom para para poder, con las acciones divinas. sí, es necesario, sobre todo con los atributos divinos. Así mismo es. Sí, entonces vemos aquí también, prosiguiendo, dice que estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. No, ¿qué quiere decir aquí perfecto, pastor? Porque él nunca pecó, o sea, delante de Dios él siempre se mantuvo fiel. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, déjame decirle, hermana Leis, que aquí hay otro aspecto más que teníamos que ver. Buenos días, Ajá, bendiciones igual para usted. Sí, ajá. para que podamos entender No, pues, esta pregunta y contestarla como es, tenemos que saber ujú. eh, cómo, cómo es el actuar divino hacia la salvación del hombre, hacia el pecado del hombre, hacia aquellos que aceptan su gracia, los que aceptan su Vení, misericordia. vení. Sí. Hermana Lady, si quiere, mientras va hablando con los niños, puedes... No, Sí, no sé cómo parar esto. Por favor, estoy hablando. sí. Entonces, eso es necesario que nosotros podamos entender eso. Es que la Biblia está conectada y es una belleza. Entonces, cuando habla de justicia, no quiero decir que Noé era ese súper justo que se distinguía de los demás, que no cometía ningún pecado, porque sabemos ya que todos pecamos, que destituidos estamos de la gloria de Dios. Sí, entonces, ¿de qué viene la justicia? Porque Adán y Eva no fueran destruidos eternamente en ese exacto momento. Porque Cristo Jesús, ese cordero que fue emolado desde la fundación del mundo, murió simbólicamente por el cordero que fue por el animal que fue muerto y fueron cubiertos entonces con su piel en favor de ellos. Entonces, la justicia aquí que hay, que se presenta, y es la perfección también que se presenta, es la perfección del Hijo de Dios. Es la justicia de Cristo Jesús por Noé haber aceptado el regalo de gracia que Dios le estaba ofreciendo. ¿Cómo nosotros somos considerados justos o perfectos delante de Dios? No es por nuestras acciones, es por reconocer nuestra condición, reconocer la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas y aceptarla. Aquí la clave es la capacidad que tenía Noé de aceptar esa gracia, aceptar esa misericordia, porque nosotros vemos que aquí cuando Dios menciona, está mencionando nada más Noé, que era justo y era perfecto. Sin embargo, ¿fue solamente Noé que se salvó? No, se salvó también la esposa de Noé, los hijos de Noé,
y las mujeres de Noé. ¿Será que todos estos entran en la misma, tenía el mismo comportamiento, el mismo actual, intachable de Noé? No, es por pura gracia y misericordia que viene de Dios. Ellos se hicieron partícipe, incluso posiblemente esos hijos o las nueras de Noé eran incrédulas. Pero ¿qué debían hacer si estaban casados con los hijos de Noé? ¿Qué tenían que hacer? Hijos de Noé tuvieran que entrar. Y después vamos a ver entonces que esa misericordia alcanza a otros. Posiblemente hay personas que no se salvaron, que murieron allí, pero la misericordia de Dios estaba con ellos. Y vamos a verlos en el reino de los cielos, y se murieron. Eso vamos a hablar más adelante. Está muy bonito cuando nosotros entendemos verdaderamente a Dios, hermanos. Los textos se nos dan de una manera impresionante. Así es. Entonces, vemos aquí entonces, o sea, prácticamente nosotros estamos estudiando, son los atributos de Dios. Sí, hermana Ley, perdón, creo que vamos a ir cerrando ya, porque los niños creo que van a necesitar ser atendidos. Ya se le escucha más la voz de ellos que la suya. Sí, y ya es momento de atenderlos. Ok, entonces vamos a dejar esto aquí hasta el próximo estudio de la próxima semana. Y para que usted pueda participar, quiera hacer preguntas, puede estudiar el capítulo 6 y el capítulo 7. Cualquier pregunta la puede hacer y para poder contribuir entonces más a lo que es el estudio. Así que sin más, vamos a terminar entonces. Sí, déjame solamente, hermana Lady, hacer un pequeño resumen acá, ya para poder dar el cierre. Es para decir que los hermanos, hermanas, que Dios nos ama sobre todas las cosas, y Dios no va a cambiar porque usted está en pecado. No va a cambiar contigo. Su misericordia, su gracia siempre estará contigo. Él ha dado su Hijo antes que usted hubiera nacido. Él te amó antes de que usted existiera, querido hermano y hermana. Puede que te hayas alejado del Señor y te están sucediendo cosas y entonces el enemigo te dice en su mente, mira, Dios ya no te va a aceptar. Dios está lejos de ti. Usted es una persona que ya no tiene solución. Si mira como lo hizo con los antediluvianos, si ellos pasaron la paciencia divina y todo, ¿qué va a hacer de ti? Posiblemente te has prometido en diferentes ocasiones, mira, necesito cambiar, necesito una transformación. Señor, hoy, este año que estoy entrando, voy a ser una nueva persona, voy a dejar mis vicios, pero te has dado cuenta que eso no ha pasado. Y por el contrario, cada vez más parece que vas más lejos, vas pecando, siendo más corruptible, te vas accediendo más cada vez más al enemigo y sus astucias, vas conectándose más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. No se preocupe, hermana, hermano. La misericordia, la paz de Dios estará siempre contigo. Usted necesita nada más es reconocer su condición y clamar por la gracia y la misericordia de Dios. Clamar que la sangre de Cristo Jesús, esa piel que cubrió a Adán y Eva cuando pecaron, también que pueda cubrirte a ti. El pecado tiene una solución, hermano. La solución es la muerte de Cristo Jesús. Y eso se dio más de 2000 años atrás. Ahora la clave es, usted se toma la medicina, te apoderas de la medicina, aceptas ese pacto de gracia que el Señor te está dando como le dio a Noé. Si usted acepta, no importa cómo sea su condición. ¿Ustedes creen que Noé no se haya enfadado posiblemente mientras pasaba el año, mientras se burlaban de él? ¿Ustedes creen que nunca cometió ningún pecado durante ese proceso que estaba en la construcción del arca? Nunca tuvo ningún mal pensamiento, nunca condició nada, nunca le salieron malas palabras tal vez. ¿Usted cree que era ahí retísimo? No, es humano como usted. Seguro que dudó de Dios muchas veces, muchas ocasiones. No es por usted, es por Dios, es por su carácter,
es por su amor. Usted es el amado, la amada de Dios. Te deseó desde antes que el mundo hubiera creado. Y Él envía miles y miles de ángeles para poder salvarte, para poder restaurarte. No habrá nada, no hay nada imposible para Dios. Te ama, que el cielo no tendrá sentido, no será igual de feliz, no será igual de placentero, o no es, para decirle momento actual, no es con su lejanía hacia el Padre Celestial. Porque el Señor dice que hay alegría por un pecador que se arrepiente. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que, hermano, hermana, es momento para que vuelvas. Es el momento para que renuevas su pacto con Dios, para que puedas reconocer que verdaderamente hay debilidad en ti. Hay cosas que no puedes vencerla. Solo la vencerás poniéndote en las manos de aquel que verdaderamente ha muerto por ti, Jesús. Así que, hermanos, es amado. Ok, vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora te quiero agradecer por este estudio que hemos tenido. Te pido, pues, Señor, que te quedes con las personas que han estado conectadas aquí y que nos pueda, pues, Señor, saber de que usted es un Dios que nos ama infinitamente. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, Amén. hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos entonces el próximo, eso es domingo en la mañana, eso de las 7, para que podamos empezar el estudio de la cartilla. Y entonces para textos difíciles es el próximo miércoles, el próximo viernes. Así que cualquier duda que encuentre en la Biblia también puede enviarnos ahí en los comentarios para que de esa manera lo podamos ayudar a entender. Pero déjame decirle, este libro es maravilloso, impresionante. Esa es la carta de amor de Dios para nuestras vidas. Así que Dios se va a presentar siempre ese Dios amoroso para con usted, para con la humanidad toda. Y mucho más con los pecadores, porque donde abunda el pecado, superabunda la gracia. Que el Señor me lo dé. Hasta la próxima. Bendiciones.